Hola amigos y bienvenidos una vez más a la cocina del aguacate. Hoy les traemos la receta de cómo preparar el falafel, esta crocante y deliciosa croqueta árabe que aunque parezca difícil es muy fácil de preparar. Quédate con nosotros y aprende cómo prepararlo. Y sin perder más tiempo comenzamos colocando en un bowl medio kilo de garbanzos, los cuales cubriremos con agua y dejaremos reposando toda la noche o por un mínimo de 12 horas. Esto te ayudará a que los garbanzos absorban agua, se ablanden y dupliquen su tamaño. Es tan fácil que mientras reposan los garbanzos en el agua te enseño a preparar una deliciosa salsa a base de berenjena y yogur que es su complemento perfecto. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Con la ayuda de un cuchillo cortamos en pedazos una berenjena pequeña. La colocamos dentro de una hoja de papel aluminio y condimentamos con sal, orégano y aceite de oliva. Envuelve bien con el papel de aluminio y llévala a un horno o una air fryer a 180 grados por 30 minutos o hasta que veas que está bien blandita y cocida. Recuerda que la textura que buscamos en la berenjena es bien cremosa, esto nos ayudará para la salsa. Pasado el tiempo retiramos del horno y con cuidado de no quemarnos abrimos el papel de aluminio y esta es la textura que debería tener. Llevamos la berenjena al vaso de nuestra licuadora y condimentamos con una cucharadita de orégano, una cucharadita de ajo en polvo, 2 cucharadas de ajonjolí, una cucharadita de sal, un chorrito de aceite de ajonjolí, un chorrito de aceite de oliva y finalizamos con medio litro de yogur natural sin azúcar. Ahora procesamos a velocidad alta hasta que veas que la salsa ya no tiene grumos. Reservamos en la nevera y comenzamos con la preparación del falafel. Con la ayuda de un colador le sacamos el agua a los garbanzos, los enjuagamos bien con agua fresca y dejamos que se escurran lo mejor posible. Una vez escurridos los llevamos a nuestro picatodo o licuadora y comenzamos a procesar a velocidad alta hasta obtener una especie de harina húmeda como la que ves en el video. El grosor de la miga de la harina va a depender del gusto de cada quien, hay quien lo prefiere más rústico y hay quien lo prefiere más fino. Cuando ya hayas procesado toda la harina de los garbanzos, en la misma licuadora coloca una cebolla grande, un diente de ajo grande, 100 gramos de cilantro fresco, 100 gramos de perejil fresco y 4 cucharadas de aceite de oliva. Y procesa también a velocidad alta hasta que obtengas la textura que verás a continuación. Pana, no olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Y así debería quedar nuestra mezcla. Ahora llevamos a un bowl la harina que habíamos procesado de los garbanzos y le agregamos la mezcla que acabamos de preparar. También condimentamos con una cucharadita de comino molido, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 2 cucharaditas de sal y 4 cucharadas de aceite de oliva. Con la ayuda de una espátula, mezcla bien hasta obtener una pasta homogénea y de color parejo. En este momento ten a mano una bandeja con papel para hornos. Y con la ayuda de una cucharilla comienza a formar las arepitas que se convertirán en nuestro falafel, así como ves a continuación. Una vez tengas tu bandeja llena, llévalos unos 20 minutos al refrigerador. Esto les dará una mejor consistencia al momento de freírlos. Con estas cantidades a mí me salieron 30 falafel, pero todo va a depender del tamaño que les des al formarlos. Para freír lleva un caldero o sartén a fuego medio alto y llénalo con suficiente aceite. Recuerda que deben flotar y no pegar del fondo del sartén mientras se fríen. La temperatura ideal sería de unos 170 grados. Fríelos por unos 4 o 5 minutos o hasta que veas que están doraditos. Y ya estarían listos nuestros crocantes y deliciosos falafel. Sírvelos calientes y acompáñalos con la salsa de berenjena y yogur que acabamos de preparar y disfrútalos. Te enamorarás. ¡Qué perfume, qué color y qué sabor! Atrévete a prepararlo y cuéntanos cómo te quedó.